tan de moda ahora que si uno publica 100.000 artículos, entonces es excelente, y si no, no, y cosas de ese estilo. Creo que nos lleva un poco su opinión de esas cosas también, pero finalmente se complementa, ¿no? O sea, sí, justamente parte de la concepción de la ciencia que nosotros tenemos es que la ciencia tiene que volcarse directamente a lo social, ¿no? Sí. Fíjese que es difícil, doctor, y por eso Fernando hace así. Es difícil encontrarle una canalización a la actividad científica propiamente, ¿no? Generalmente se circunscribe muy en sí misma, ¿no? O sea, una actividad científica por sí misma. Se parece mucho, nosotros aquí en la comunidad científica padecemos mucho porque hay una especie de encerramiento del científico joven, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay aquella cultura que hace falta. Por una parte, y por otra parte porque la carrera académica, digamos que es tan paradojal, porque da tan poco poder, pero crea tantas ambiciones que es notable. Entonces la gente se mata. Sí, ¿qué tomaste? No, con coca está bien. Sí, está bien. Se mata por no salir del ámbito académico, porque cree que si se sale de la carrera pierde. ¿Qué le parece si yo le cuestiono ahorita precisamente para partir acerca de esto y después retomamos el enfoque social de lo que estaba terminando por comentar? ¿Cómo no? Por ejemplo, Nehru, estaba yo leyendo algunas declaraciones de Nehru que el primer presidente de la India libre, que decía que la ciencia va a ser la única que nos va a propiciar un pueblo libre, un pueblo liberado de todas las yugos del colonialismo, y la ciencia va a ser un instrumento de salvación de nuestra sociedad, ¿no? Eso lo decía Nehru con mucho énfasis al principio, ¿no? Y bueno, es precisamente el papel de la ciencia que está ahorita en cuestión. Por otro lado, hay otros epistemólogos como Tuillier, francés, que de una manera más somera, más compensada, más equilibrada, dicen: no, hombre, la ciencia es una parte de la cultura muy importante, pero es una parte más, no lo es todo como esta otra visión que de repente surge por Max Perutz, por algunas gentes que piensan que la ciencia nos va a redimir, ¿no? Como hombres, ¿no? Y mujeres. Entonces, la pregunta sería esa: ¿usted qué papel le concede a la ciencia? No, yo creo que sí, que la ciencia tiene una posición en el mundo contemporáneo que cada vez va siendo más importante, pero está lejos de ser un factor de liberación. Así que la ciencia, como lo demuestran todas las, digamos, los desarrollos de la segunda década de este siglo, ha servido para el bien y para el mal. Justamente toda la creación del poder atómico y las autorrecriminaciones que se hicieron los físicos que participaron en la creación de la bomba atómica, las conferencias de Pugwash, donde los científicos buscaban la ética de la ciencia, en fin, un sinnúmero de manifestaciones contemporáneas nos hacen ver que la ciencia realmente es un agente de cambio importante, pero está lejos de ser el más importante. Yo creo que el agente de cambio más importante es la convivencia democrática y la lucha democrática, y en última instancia la relación de fuerzas, que es la que determina los cambios. Hasta que la relación de fuerzas no se modifica, no hay cambio posible, y la ciencia no está en condiciones de hacerlo por sí misma. En esa manera considero que la ciencia se convertiría en un factor tipo fascista, ¿no? Que lo pretendería todo, ¿no? Puede llegar a serlo, y también en la omnipotencia de los universitarios, que creemos que podemos cambiar el mundo desde la universidad. Yo creo que no, que lejos de eso, que al contrario, que los universitarios en general también tendemos a quedar ensimismados, ¿no? En la vida universitaria. Doctor, lo que pasa es que tomamos la conversación ya empezada de ustedes dos, pero me gustaría mucho que nos describiera así de una manera muy sintética su trayectoria y su ingreso en el campo de la neuropsicología, ¿no? Sí. No sé si fuera tan amable. No, claro que sí. No lo voy a hacer largo porque no tengo 14 años. La biografía puede resultar larga. Realmente mi formación como estudiante fue en el marco de la reforma universitaria de la Argentina, que ustedes deben saber fue un movimiento del 18, del año 18, y que levantó muchos valores importantes para la vida universitaria. Es decir, que
yo me encontré naturalmente situado por muchas razones dentro de ese movimiento. En la Argentina, de un gran poder cultural, una gran fuerza, y bueno, también desde las primeras etapas resultó que por un regalo casual de mi padre descubrí la escuela pavloviana, es decir, que desde estudiante muy joven yo era pavloviano en el sentido de que leía todo documento que correspondía a esa escuela, y además tenía un retrato a lápiz de Pavlov en mi habitación de estudiante, y el testamento de Pavlov, etc. Y luego me seguí desarrollando con una gran apetencia por la investigación científica, pero en condiciones muy duras en la Argentina, como fueron habitualmente, porque en aquel momento, si uno no se afiliaba al Partido Peronista, no tenía ningún destino. Yo naturalmente no me afilié. Y bueno, así dando tumbos, finalmente recalé en Buenos Aires. Yo me había recibido en la Universidad de Córdoba, que es una universidad del interior. Recalé en Buenos Aires y ahí comencé mi carrera, pero por neurología, pero siempre buscando el momento de hacer investigación científica. Luego me tocó desarrollarme como neurólogo y también como neuropatólogo. Y por ahí, cuando tenía 32 años, gané un concurso en la Universidad de Buenos Aires y fui profesor de la Facultad de Psicología. Y en ese momento sí ya me pude volcar a la investigación. Formamos un grupo de trabajo para neurofisiología del aprendizaje, otro para fisiopatología de la fascia, en fin, varios, hasta que vino uno de los tantos golpes de Estado. En ese golpe de Estado renunciamos 2.000 docentes a la Universidad de Buenos Aires, y nuestro grupo decidió quedarse. Entonces se fundó la institución a la que en este momento pertenezco. Nosotros nunca habíamos pensado pertenecer a una institución privada, pero la situación lo hizo obligatorio, y en la institución, de una u otra manera, siempre tratamos de combinar docencia e investigación, y nos considerábamos universitarios en el freezer, es decir, que en cualquier momento volvíamos a la universidad. Ese cualquier momento demoró 20 años, y durante esos 20 años, bueno, seguimos avanzando, yo diría, no sé si a los tumbos, pero casi. La institución nunca se disolvió, a pesar de que siempre corrió riesgos graves, y en la recuperación de la vida democrática en la Argentina, en el año 84, volvimos a la universidad, con concurso y todo, como por la puerta, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, rearmamos los equipos de trabajo con las cátedras del área biológica, neurofisiología, biología del comportamiento, neurolingüística y neuropsicología, todo nuestro grupo, y ahí hemos podido crear, yo creo, en el ámbito de la Facultad de Psicología, una corriente bastante importante de jóvenes que desean y hacen investigación científica. Es decir que a pesar de, digamos, de todos los accidentes climatológicos que hubo en la Argentina, siempre hemos buscado acercarnos a ese campo. Y desde nuestra institución, nosotros hemos seguido formando jóvenes, seguido haciendo investigación, y también hemos tratado siempre, en la medida de nuestras fuerzas, de llegar a la gente con explicaciones. Y esta es la línea de un personaje que ustedes conocen mucho en México, que nunca estuvo en la Argentina, de Alejandro Humboldt, que fue un gran científico, pero que siempre estuvo muy convencido de que la ciencia tiene que llegar a la gente, y que cuando completó su viaje por América Latina, organizó una serie de conferencias, primero en París y después en Berlín, donde explicó en qué había consistido el viaje, pero a la gente que venía a escucharlo. Es decir, no eligió ningún
cónclave de científicos ni de colegas para explicarlo, sino que buscó la difusión pública en la medida de sus posibilidades. Entonces, realmente esa es la concepción de la ciencia que nosotros tenemos, de que no que sea populachera, pero que sí la ciencia tiene que tener, la ciencia básica, tiene que tener una proyección al medio social y la gente tiene que estar dignamente informada de lo que se hace en el ámbito científico. Muy bien. Doctor, de aquellos inicios pavlovianos que nos narra, sí. ¿Cómo se ubica ahora su corriente? Sí, de en nosotros la hemos solido designar como neopavloviana, en el sentido de que, bueno, toda la base de nuestro trabajo, de nuestra concepción en neuropsicología, sigue siendo pavloviana. Pero, bueno, hemos asimilado muchas cosas nuevas, las hemos incorporado, hemos desarrollado muchos aspectos. Es una concepción en este momento que es el punto de base, o mejor dicho, el punto de apoyo de muy grandes investigadores contemporáneos. Por ejemplo, Roy John en Nueva York, bueno, el grupo de fisiólogos, Steriade y otros que están trabajando muy bien en este campo. Aquí en México, bueno, Alcaraz, Fernández Guardiola, es decir, que de una u otra manera esa base ha organizado el pensamiento de mucha gente que trabaja muy bien en el momento actual, ¿no? Así que no dejo de haber abandonado aquel punto de partida. La escuela soviética, ¿cómo se desarrolla a partir de Pablo y cómo se retoman estos? Bueno, ha habido bastantes peripecias. En primer lugar, en la década del 50, todo el grupo de grandes psicólogos soviéticos fue, no sé si perseguidos es la palabra, pero sí anatematizados, porque se suponía que su orientación era antipavloviana, un acto de barbarie, ¿no es cierto?, del poder en ese momento, y se pretendió también en aquel momento hacer de la doctrina pavloviana una doctrina oficial, otro acto de barbarie, porque no hay ninguna orientación científica que se pueda convertir en dogma. En el momento en que se convierte en dogma deja de ser ciencia. Pero de todos modos los grandes psicólogos soviéticos, Luria por ejemplo, el propio Leontiev, siguieron incorporando los conocimientos de la escuela pavloviana a su propia acción, adaptándolos a sus propias orientaciones. Y bueno, después que se superó ese momento con todas las alternativas que todos conocemos, especialmente en la Facultad de Psicología de Moscú, hubo un desarrollo muy vigoroso y muy importante de la neuropsicología que giraba en torno a la figura de Luria. Yo tuve el privilegio de conocerlo a Luria, de estar en su casa, de conversar 2 horas que para mí son inolvidables en mi vida, y realmente puedo decir que auténticamente, ¿no?, con su modestia y todo, pero el carisma que tenía Luria justificó la creación de esa escuela. Pero no es la única, realmente hay que decir que en lo que fue la Unión Soviética hubo distintos centros de desarrollo con mucha potencia, poco conocidos en nuestro medio. Por ejemplo, en Georgia hay una escuela de neurofisiología muy, muy importante que escasamente conocemos hasta este momento. En la ex ciudad de Leningrado, otro tanto. El fisiólogo Bernstein, recién hace unos años ha sido recuperado por investigadores de Holanda y Europa Central.
Creo que nosotros en este momento, nosotros quiero decir todo este sector de América Latina, estamos en condiciones de aprovechar, no quiero ser cínico, pero este cambio que se ha dado en la política mundial para, por encima de nuestros gobiernos, aprovechar todo el saber que se fue acumulando ahí y que no pudimos aprovechar nunca por las barreras, que no eran tanto las barreras de la cortina de hierro de allá, como las barreras preventivas de acá. Es decir, quizá las dos hayan existido, pero de manera que en este momento yo creo que la posibilidad de aprovechar todo ese saber, y acá en México creo que hay una política muy positiva en ese sentido, muy similar a la que se tuvo cuando terminó la Guerra Civil Española, ¿no? Sí, señor. Entonces, de ganar a toda esa inteligencia y desarrollarla, yo creo que es el momento, ¿no? Es la ocasión. Doctor, hay una escuela latinoamericana de neuropsicología, ¿se podría hablar de ello? Yo creo que hay varios núcleos importantes de neuropsicología. Históricamente, el primer núcleo que comenzó a hacer neuropsicología es el de Uruguay, con Carlos Mendilarzu y Célica de Mendilarzu, su esposa. Ellos dirigieron el laboratorio de afecciones corticales del Instituto de Neurología del Hospital de Clínicas de la Universidad. Uruguay es muy chiquito, tiene 3 millones y pico de habitantes, pero fue un centro de atracción en aquel momento, la década del 60, comparable solamente al Instituto de Neurocirugía de Santiago de Chile, que dirigía Asenjo. Entonces, esos dos centros eran en aquel momento los polos de atracción para la gente. Sí, cómo no. Era ron añejo. Ron añejo con... Gracias. Sí, muchísimas gracias. Entonces, ese es el primer grupo. Luego, contemporáneamente, Alfredo Ardila en Bogotá y el grupo nuestro en Buenos Aires, todavía no nos conocíamos con Alfredo, arrancamos. Alfredo con lo que en aquel momento se llamó el primer Congreso Latinoamericano de Neuropsicología, que se hizo en el Instituto Neurológico de Bogotá, y el 89, déjeme ver. No, 82, sí, en la época de la Guerra de las Malvinas. Y es un añejo, ron añejo en las bocas, por favor. Y nosotros en Buenos Aires hicimos una convocatoria de APINET para fundar la Sociedad Argentina de Neuropsicología. Es decir que mientras Alfredo organizaba ese congreso, que fue un muy buen congreso en Bogotá, nosotros estábamos organizando en Buenos Aires la Sociedad Argentina de Neuropsicología. Bueno, después avanzaron las cosas, yo viajé 2 o 3 veces a Colombia, nos conocimos con Alfredo estaba ya muy vinculado a México, también estuvimos algunas veces juntos acá en la UNAM. Yo realmente me interesé mucho por el boletín que en ese momento editaba la UNAM, de la Sociedad Mexicana de Neuropsicología, lo difundía en la Argentina, me llevaba eso, y en el año 88, en la Argentina hicimos las segundas jornadas nacionales de APINET e invitamos a muchos amigos. Invitamos a Dalmás de Montevideo, a Donoso de Santiago, a Alfredo de Colombia, a unos brasileños de Campinas, enseguida les digo los apellidos. Y mencionaba algunos mexicanos por ahí. Sí, nosotros tuvimos en Buenos Aires, siempre tuvimos mexicanos, y había en ese momento algunos maestros mexicanos
latinoamericanos que estuvieron participando en esa jornada. Pero no tenían representación porque eran maestros, no eran ni psicólogos ni neurólogos, pero sí participaron en las reuniones. Entonces, como siempre suelen salir esas cosas, en una sobremesa resolvimos hacer el primer Congreso Latinoamericano de Neuropsicología, auténticamente, es decir, esta vez con la representación de todos los países que tenían intereses en neuropsicología. Y efectivamente, en el año 89, en junio del 89, se hizo el primer Congreso Latinoamericano de Neuropsicología. Y en ese momento también se fundó la SLAN, la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. Podríamos decir que es una refundación y un recongreso, pero en este momento tenía más representación. Y Alfredo participó en todo eso con mucho interés. Entonces la SLAN se fundó con un criterio muy selectivo. No es una sociedad científica solamente, es una sociedad científica pero que reivindica el derecho y la obligación de los latinoamericanos a tener una presencia. Es decir, que las publicaciones se van a hacer en español, o en todo caso en los idiomas latinos, portugués y francés. Se incorpora a otras personas de origen latino. En primer lugar, los quebecois pidieron la incorporación. Lecourt es uno de los fundadores. Y después se ha ido incorporando también a otros latinos como Caramazza, Gazzaniga, que están en otros lugares pero que quieren participar en esta entidad. Otra característica es que está basada en la confraternidad, es decir, que nos sentimos todos amigos y en el ámbito de la competencia y la confrontación deportiva de las ideas, no la confrontación dogmática ni sectaria. En tercer lugar, hay un punto que establece la defensa de los derechos humanos. Si alguno hace alguna porquería, ya no tiene derecho a estar dentro del SLAN. Es decir, que hemos cuidado muchos detalles, por eso queremos mucho esta institución. Y luego del primer congreso que se hizo en Buenos Aires, que fue bueno, pero fue hecho en situaciones muy difíciles desde el punto de vista económico, se hizo el segundo congreso en Sao Paulo, que fue pero muy bueno, con concurrencia de bastantes figuras europeas. Fue un gran congreso, como los que se hacen en Brasil, muy bueno, y donde la SLAN salió muy fortalecida. En ese momento yo había dejado la presidencia de la SLAN, la tomó Alfredo, yo quedé como vicepresidente, Elvira es tesorera, Nespuluz es presidente del comité científico, y se resolvió que Dalmas fuera presidente del próximo congreso, que es el de Montevideo de octubre. Ahora, el 28 de octubre. ¿Ustedes no tienen información? No. Bueno, ahora le vamos a pedir a Elvira, si tiene todavía publicidad, que se las deje para que puedan publicitar. Así es que marchamos en este momento. Va a haber una revista de la cual está encargado Jordi Peña Casanova en Barcelona, que es la revista latina de neuropsicología, que va a publicar, como digo, en estos idiomas solamente. Va a ser una revista de alta calificación, queremos que sea de alta calificación, pero va a editar en estos idiomas. La va a sacar Masón, la editorial Masón. Y ahora marchamos a este tercer congreso, que creemos que va a superar ampliamente a los anteriores. Hay mucha más gente que se ha incorporado al SLAN. Le hemos dado mucho viento a las entidades nacionales, alentamos también la formación académica en neuropsicología, es decir, que tratamos de que en todos los lugares la neuropsicología
tenga representación universitaria y la gente pueda tener sus grados y posgrados y tener una presencia. En suma, creemos que estamos construyendo un movimiento científico democrático y muy estimulante para las generaciones jóvenes, ¿no? Y todos estamos muy entusiasmados con eso. Sí, no, adelante, por favor. Doctor, la neuropsicología. Hay mucha gente que habla de las psicologías. Ajá. Hay así corrientes, el conductismo, el psicoanálisis, la neuropsicología. Claro. Hay muchas psicologías, hay una psicología. ¿Por qué la neuropsicología? ¿Por qué la neuropsicología? Sí, sería una de las Bueno, la neuropsicología en realidad nace en el siglo pasado, en el siglo XIX, cuando se resuelve el problema de si las facultades superiores del hombre dependen del espíritu o dependen del cerebro. Cuando se presentó el primer cerebro con una cuando se presentó el primer cerebro con una lesión que afectaba las funciones del lenguaje, se terminó esa discusión. Es decir, que ya a partir de ese momento todas las discusiones que sigan, dicho sea de paso, uno de los platos fuertes, disculpen la inmodestia, del Congreso de Montevideo va a ser el Simposio de Mente y Cerebro, que nació también de una conversación de sobremesa con Nespulus en el sentido de monismo o dualismo en neuropsicología. Entonces Nespulus va a defender el dualismo y un servidor de ustedes el monismo. Entonces, bueno, hemos bromeado mucho con Nespulus en ese sentido, si qué ropa vamos a llevar y si vamos a ir con guitarra o sin guitarra, pero sí va a ser bueno, ¿no? Y además también hemos quedado en intercambiar unos argumentos con antelación y todo eso. Entonces, sí, la neuropsicología, en mi opinión, ¿no? Yo creo que la disciplina que en este momento está en condiciones de dar satisfacción a los grandes interrogantes de la filosofía clásica, o sea, la esencia del hombre, en el sentido de que el ser humano es un organismo con sistema nervioso. El sistema nervioso procesa información y dentro de la información que procesa el cerebro humano procesa la información semántica. La información semántica es lo que nos permite, a través del lenguaje, la reconstrucción del pasado, la programación del futuro, las fantasías, etcétera, etcétera. Y desde luego de ahí surge, naturalmente desde la primera etapa del ser humano, surge la noción de que hay un espíritu, que es el diálogo con nosotros mismos. Y aún hasta que hay un espíritu místico, que es el diálogo de las grandes figuras de la historia religiosa, que creían que dialogaban, como los griegos también creían que dialogaban con el Olimpo, pero es el diálogo interior, es decir, el procesamiento de la información semántica. Es decir, que la clave de la unidad del espíritu y el cuerpo está precisamente en la neuropsicología, es decir, en los instrumentos científicos que presenta la neuropsicología y que permiten esta comprobación. Les estoy destapando el libreto de lo que voy a decir. No, esa era la petición, que nos destapara un poco, que nos adelantara un poco el libreto. De hecho, acaba de haber una polémica en México con un neurofisiólogo que tú conoces, con la cuestión de Javier Flores y aquel otro individuo, en donde se discutía, este investigador, del cual no recuerdo ahorita el apellido, hacía registro de Greenberg. Greenberg, sí. Hizo toda una serie de Greenberg. demostraciones. Y bueno, quisiéramos escuchar su opinión respecto al trabajo de Greenberg. Bueno, yo le tengo mucho respeto a Greenberg, pero me parece que Greenberg no ha dado ese paso. Es decir, que Greenberg todavía está relacionando, digamos, aspectos que tiene el ser humano con lo que ellos llaman los correlatos neurofisiológicos, lo cual en última instancia viene a ser una forma de dualismo, porque en realidad no hay tales correlatos. Lo que hay es una serie de instancias de transcodificación de un código, que es el código neural, al código, que en este caso lo proporciona el aparato de electroencefalografía o de potenciales o que sea, que nos da la información bajo otra forma.
Pero esa información es la información que se procesa biológicamente. Y esa información que se procesa biológicamente es información emocional, información visual, información táctil, información semántica, etc. Y todo que el cerebro fundamenta justamente las funciones superiores del hombre. No lo comprendió nunca. Entonces, ¿de dónde salen las funciones cerebrales superiores? ¿Quién sabe? Y no se plantea ni siquiera el hecho de que cuando el cerebro muere, se terminan las funciones cerebrales superiores. Pero bueno, allá ellos. Es muy interesante. Muy interesante. Un énfasis sobre el dualismo, ¿cómo podríamos entenderlo para ya poder compensar muy bien las posiciones ante estas? La argumentación que yo voy a llevar es que el dualismo es la expresión podría decir, de la laguna en el conocimiento. Por ejemplo, cuando Copérnico abordó la cuestión de la configuración del universo, él solamente tuvo unas determinadas evidencias de que el Sol estaba en el centro de nuestro sistema planetario, pero le quedaron muchas lagunas sin llenar. Cuando nosotros decimos sistema copernicano, en realidad no estamos en claro de que Copérnico, a lo largo de su vida, llegó a escribir un solo libro que está lleno de dudas y de interrogantes. Es decir, que en este caso, él no había alcanzado a comprender en pleno cuál era la relación que existía entre la posición del Sol y la posición de los planetas. Después esto lo hizo Kepler y Newton, etc. más adelante. De la misma manera, cuando Newton planteó todas las modificaciones de la física que conocemos en este momento, tuvo que apelar a ciertas nociones, como la noción de fuerza, por ejemplo, que es físico, que viene a ser metafísica, que viene a ser una explicación metafísica, porque no sabemos en qué consiste. Y Newton dejó una cantidad de lagunas sin llenar, que después llenó Einstein, con un nuevo paradigma para la física. Es decir, que siempre hemos tenido en la ciencia, y es inevitable que sea así, unas relaciones todavía no halladas que tienen que vincular, que se supone que tienen que vincular dos núcleos conceptuales importantes, y que hasta el momento en que se encuentra esa conexión, esa laguna sigue existiendo. Pero como el hombre siempre ha estado cuestionando su propia naturaleza, y es justo que sea así, esa brecha entre lo que comentábamos recién, toda la producción superior del hombre, la más alta, digamos, las mitologías religiosas, la más alta poesía, la más alta literatura, y el supuesto de que no hay cómo vincular eso con el órgano que es el cerebro, esa laguna que no ha sido llenada sigue dando alimento al dualismo, que quiere seguir siendo dualismo, porque en realidad si existiera el propósito filosófico de resolver el problema, se podría resolver filosóficamente, entendiendo que en todo bache que existe en el universo, lo que falta es el pensamiento del hombre, que tiene que encontrar la relación. El pensamiento del hombre es el reflejo del universo, y no es la creación del universo, es el reflejo del universo. Otro ejemplo muy interesante de las raíces del dualismo está en el libro de Berkeley, Filosofía de la Visión. Berkeley pensaba que lo que el hombre percibe por la visión puede no existir
porque en realidad es el ojo lo que lo percibe y está a la distancia y a lo mejor no existe, pero lo que el hombre percibe por el tacto sí existe, porque lo toca. Fíjense qué fragmentación del pensamiento. Entonces, a Berkeley le costaba en ese momento entender que captar un objeto a la distancia y tocar un objeto con las manos es en realidad la diferencia entre dos tipos de receptores. Y eso está explícitamente dicho en Fisiología de la Visión. Entonces, todos esos elementos, que en realidad son elementos puramente filosóficos en el fondo, ¿cierto? Porque surgen de la concepción del mundo que cada uno tiene, pero que en ciencia en realidad ya no hay base para mantenerlo, ¿no? Así que más o menos esa es la argumentación que voy a llevar. A mí interesante. Ya nada más, sí, la última sobre todo para, no, pero además para que ahora nos platique de cómo llevar la ciencia hacia todo esto del aprendizaje, todo eso que nos decía. Sí, yo pienso que, que hay que llegar a la gente, hay que llegar a los padres, hay que llegar a los maestros, aún hay que llegar a los profesionales que trabajan en asistencia, con la noción clara de que los niños que tienen una dificultad de lenguaje no son necesariamente débiles mentales, aunque los débiles mentales no tienen necesidad de serlo si se los atiende oportunamente, y que los niños que tienen dificultades de aprendizaje no son niños burros que tienen que ser sancionados por la escuela, reprobados, etcétera, sino que son niños que tienen derecho a que se los ayude. Entonces, en el momento actual, la neuropsicología ofrece una salida para todo esto que tiene que ser instrumentada, y en eso ahí está así un poco el retraso en dar una respuesta práctica, en el sentido de que los niños de alto riesgo, todos los niños de alto riesgo en los hospitales generales tendrían que tener estimulación temprana durante todo el primer año de vida, con lo cual se achicaría muchísimo las posibilidades de deficiencia mental que derivan de esa circunstancia. Que los niños que tienen dificultades de aprendizaje tendrían que ser atendidos entre los 2 y los 3 años en instituciones especiales que podrían llamarse, por ejemplo, servicios de lenguaje y aprendizaje, o servicios de neuropsicología, o departamentos de las funciones superiores del niño, no importaría el nombre, pero donde hubiera equipos multidisciplinarios que pudieran estudiar al niño y a su familia y dar respuesta al problema que tiene, digamos, con unas 6 horas de trabajo. Lo que ahora sucede es que el niño da vueltas por 16 instituciones y recibe una cantidad equivalente de diagnósticos. Entonces, si existieran en los hospitales generales esos equipos multidisciplinarios, podrían dar esa respuesta. Y en cuanto a los niños con problemas de aprendizaje, hace rato ya que se sabe que los niños que no aprenden bien es porque tienen alguna dificultad. Entonces, los sistemas represivos de la escuela, las bajas calificaciones, son absolutamente una herencia autoritaria del pasado pedagógico y tendrían que ser suprimidas, y los padres tienen que saber que si sus niños tienen dificultades para aprender, tienen que ser ayudados, y tienen que ser ayudados técnicamente. En ese sentido, la SEP ya ha dado respuesta con, dentro de los departamentos de educación especial de los diferentes estados, hay cómo responder a estos problemas. Y los padres tienen que saber. Muy bien. Ya no abuses. La última. 2, porque creo que son importantes. Con mucho gusto. Una porque quiero oír su opinión, y la otra porque me parece importante respecto a eso. ¿Qué es excelencia en la ciencia? ¿Cuál es la ciencia que se debe hacer? ¿Cómo definir? Esa contradicción. Se habla de la excelencia. Entre la ciencia de frontera, la punta, etcétera,
y esta otra ciencia que de alguna manera como que se liga a los problemas sociales? En mi opinión, y ya tenemos mucha historia de la ciencia como para poder dar una respuesta correcta a la pregunta, toda actividad inquisitiva del hombre es legítima. Es decir, que desde ese punto de vista, todo el movimiento científico se justifica a sí mismo. Personalmente, creo que todo país tiene que tener muy buena ciencia básica. Si uno piensa en quién era Maxwell y qué pasó con las ecuaciones de Maxwell después y para qué sirven hoy las ecuaciones de Maxwell, bueno, quién era Crookes y qué hizo con sus radiaciones en el vacío y qué hacemos ahora con la televisión, con el circo. Es decir, que cualquier tipo de investigación básica, si está dentro del método científico, tiene un porvenir ilimitado de desarrollo. Y solamente la gente miope puede creer que la investigación básica no sirve. ¿Y qué es investigación de punta? Si consideramos la investigación de punta la que está ligada a la tecnología, otra vez estamos errando. Porque investigación de punta, en todo caso, es toda la investigación básica que sigue desarrollándose por los carriles, digamos, necesarios del conocimiento científico. Y esos carriles necesarios son los que se establecen que a partir de la resolución de un problema científico se abren 10 nuevos problemas. Y esos son los carriles naturales. Es decir, que cuando los matemáticos aceptaron los números imaginarios, resulta que le abrieron a las matemáticas una perspectiva inmensa de desarrollo, y hasta ese momento estaba taponada. Cuando alguien tuvo la audacia de decir, bueno, trabajemos con los números complejos, se abrió un panorama increíble. Entonces, en mi opinión, tiene que haber una planificación de la ciencia, porque la ciencia está dentro del medio social, pero esa planificación tiene que ser una planificación audaz, una planificación que no frene la fantasía, la imaginación, la creatividad de los investigadores. ¿Y cuál sería en todo caso el punto de referencia? El método científico. El método científico, ya todo el mundo sabe lo que es, sabe cómo funciona, sabe cuáles son sus estipulaciones, y creo que esa es la póliza de seguro adecuada. La ciencia volcada, según dicen algunos, a lo social, en el sentido que solamente es ciencia aplicada, o la ciencia aplicada a la tecnología, que es la ciencia que da dinero, con patentes y todo eso, me parece que son deformaciones utilitarias de la actividad científica. Creo que se tiene que alentar la matemática pura, que se tiene que alentar la química básica, que se tiene que alentar la física básica, se tiene que alentar todas las disciplinas básicas. De ahí sale la ciencia. No sale puede salir de la tecnología. De repente la tecnología, en un fracaso tecnológico, da lugar a un gran descubrimiento, de acuerdo, pero eso es aleatorio. Lo verdaderamente seguro es el desarrollo de la ciencia básica. En mi opinión, cada país debería asegurarse un desarrollo. Sí, y además un plantel de científicos que hagan disciplinas básicas. Seguro. Bueno, ya la última. Doctor, ¿hay algún acercamiento ahorita de alguna teoría científica que sea como una metateoría, digamos, una visión científica que permee las diferentes áreas de... Sí, hay por lo menos dos. Una es la epistemología de la ciencia. Esa seguramente es una metaciencia, por así decirlo. Nosotros admiramos mucho a Bunge, no porque sea compatriota, tenemos algunas discrepancias con él, también parciales en algunas cosas, pero él es uno de los científicos contemporáneos muy honesto que precisamente está construyendo una ciencia de las ciencias, una metaciencia, y lo estudiamos mucho, hasta lo estudiamos para discrepar con él,
pero creemos que sí, que esto es necesario. Y por otra parte, justamente los soviéticos hace como unos 20 años estructuraron una disciplina que se llama la cienciología, que sería la ciencia de la ciencia. Y también un grupo alemán escribió un libro sobre la Wissenspsychologie, que sería la psicología del saber, que vendría a ser en todo caso la psicología de la creatividad, pero más que eso, porque la psicología de la creatividad en general trabaja con biografías de grandes creadores. Esto sería algo como lo que usted está señalando, una metaciencia, en el sentido de cómo el saber, en definitiva, tiene un sustrato conceptual que pertenece a todas las ciencias por igual. Es muy interesante esa orientación. Entonces sí, yo creo que sí, y que, bueno, todos trabajamos con el método científico y el método científico sirve de nuestro apoyo, podría decir, filosófico, ¿no es cierto? Nuestro bastón filosófico. Pero creo que en el mundo contemporáneo se están desarrollando estas tendencias que son muy importantes y que creo que hay que abordarlas. Pues vamos a pasar allá, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes porque realmente me encanta colaborar en estos temas. No creo que la profesión sola sea lo que alcanza. Pues de hecho es una motivación similar. Estuvimos con la inquietud esta de hacer el puente a la divulgación en la prensa, por ejemplo, y ya le pasaremos una copia de Muchas gracias. ¿No? Muchas gracias. Ha sido un gusto.